el enfoque que le vamos a dar a la conferencia el día de hoy es un enfoque no solamente desde el punto de vista, digamos, legal propiamente dicho, ¿no? A veces se estila, sino también constitucional, ¿no? Porque cada vez más hay más relación en estas materias y no podemos negar la constitucionalización del derecho penal y del derecho procesal penal. Más aún cuando se trata de restricción de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad personal. Si tienen preguntas a lo largo de ya sea la conferencia o al final, la podemos hacer a través de nuestro coordinador, el doctor Víctor Espinosa, ¿no? Y él me les va a transmitir y las vamos a resolver gustosamente, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pasemos al tema que nos ocupa el día de hoy. Y vamos a hablar, pues, de las medidas cautelares en los procesos penales. Como ustedes conocerán, existen medidas cautelares no solamente en el proceso penal, sino también en el proceso civil y en el proceso constitucional, entre otros, ¿no? Lo que coincide en estas medidas es en la provisionalidad y en la necesidad de asegurar algo de forma anticipada antes de que se resuelva la controversia mediante una sentencia. Sin embargo, lo que difieren estas medidas es, digamos, el objetivo de ellas mismas, ¿no? En el proceso penal, el objetivo es básicamente se circunscribe al éxito de la investigación y del proceso a través de la emisión de una sentencia, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. En el proceso civil tiene otra finalidad, por ejemplo, asegurar el pago de una deuda o un derecho indisponible, ¿no? En el proceso constitucional es asegurar, digamos, la protección de los derechos fundamentales antes de que se emita sentencia. Vamos a referirnos el día de hoy a las medidas cautelares en el proceso penal o en los procesos penales, ¿no? Y ante todo, vamos a hacer una definición de ello y diremos, pues, que son las limitaciones a los derechos fundamentales, es decir, restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales con el fin de evitar o servir de paliativo a los riesgos de que en el proceso penal no concrete de manera efectiva su finalidad, ¿no? O sea, en otras palabras, sirve para que el proceso penal concretice sus objetivos, ¿no? Se limitan derechos fundamentales de naturaleza personal y de naturaleza real, si se quiere, lo vamos a señalar más adelante, pero es con la finalidad de asegurar el buen resultado del proceso penal. Eso es el único objetivo nada más, ¿no? Y asegurar, en todo caso, emisión de una sentencia que podría ser condenatoria y que se efectivice la condena que haya sido impuesta. Según el modelo, bueno, vamos a analizar las medidas cautelares que se pueden dictar en el proceso penal y a través de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal dado en virtud del Decreto Legislativo 957. Y entonces, como ustedes saben, el proceso penal que está vigente en la mayoría de distritos judiciales del Perú, excepto Lima Sur, Lima Centro, es un modelo acusatorio adversarial y de naturaleza garantista, ¿no? Garantista no solamente para el imputado, que a mi entender es la parte civil, la parte más débil, y para el actor civil también, o la parte civil como se denominaba en el Código de Procedimientos Penales que solamente rige en Lima Centro y Lima Sur actualmente. Entonces, para, en todo caso, la dación de estas medidas cautelares tiene que tener una finalidad garantista, ¿no? Además, efectivista, ¿no? Y basado en las actitudes y valores morales del procesado, ¿no? Preventivo radical, ustedes van a ver a lo largo de algunas diapositivas mención algunas jurisprudencias del Tribunal Constitucional que se ha emitido con motivo de conocer habeas corpus. Entonces, por eso es que, por ejemplo, vamos a encontrar el expediente 298-2003, habeas corpus/TC, caso Tyron Loza Hernández, fundamento 7, publicado el 21 de agosto de 2003, con la legislación que se autoriza la aplicación automática y sin motivación a 36 meses de detención. Presupuestos para la imposición de las medidas coercitivas.
bueno, las medidas cautelares en materia penal se llaman también medidas coercitivas o medidas de coerción, si es para que lo tengan en cuenta a lo largo de la exposición. El inciso tercero del artículo 253 del Código Procesal Penal nos indica que la dación de estas medidas coercitivas o medidas cautelares debe ser indispensable, ¿no? Necesaria, ¿no? Porque de no ser necesarias, se puede aplicar unas medidas menos gravosas, por ejemplo, como el arresto domiciliario, la comparecencia simple, perdón, o la comparecencia con restricciones sin privación de libertad, por ejemplo. Entonces, debe ser indispensable para el logro de ¿qué? El logro del proceso penal, para los objetivos del proceso penal, como queda dicho. Y en la medida y tiempo necesario para evitar el riesgo de fuga. Es decir, es necesario para evitar el riesgo de fuga del investigado o del procesado en el proceso penal. Asimismo, este es referido a las medidas cautelares de naturaleza personal, ocultamiento de bienes, esto es respecto a las medidas cautelares de naturaleza real, es decir, ¿por qué se quiere evitar el ocultamiento de bienes? Se quiere evitar para que sirvan como pago eventual o de la reparación civil. Asimismo, estas medidas se deben dictar a efectos de impedir la obstaculización de la investigación, ¿no? Es decir, ¿y cómo se podría obstaculizar la investigación? Se podría obstaculizar, por ejemplo, cuando el procesado perturba la actividad probatoria, y asimismo para evitar la reiteración de la actividad delictuosa, es decir, que el procesado, estando privado de su libertad en una cárcel, no estaría cometiendo nuevos delitos similares al que es materia de procesamiento o juzgamiento. Muy bien. Principios de las medidas cautelares o coercitivas en el nuevo Código Procesal Penal. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Todavía me parece que no. Me dice que no se escucha muy bien. Víctor, ¿podría, por favor, verificar? ¿No se escucha muy bien? Vamos a hacer las preguntas para corregir alguna inconveniente. Muy bien, ¿se escucha bien? Sí, vamos a esperar la respuesta del coordinador por unos segundos. Si no, para subir o cambiar de repente el micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha bien? A ver, por favor, a nuestros amables alumnos. Congelado. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿O hay un problema técnico de repente? Muy bien. Sí, me dice que sí. Se escucha muy bien. De repente nuestro alumno Juan Carlos Farfán tendría que corregir un tema de su máquina, ¿no? Para que se pueda escuchar. Muy bien. Gracias. Principios de las medidas cautelares o coercitivas en el nuevo Código Procesal Penal. El principio de motivación. La motivación para la dación de una medida cautelar debe ser suficiente, ¿no? Es decir, motivar en hecho y en derecho esta medida. Es decir, motivar aquellos supuestos fácticos que permitan la dación de estas medidas cautelares y también aquellos preceptos o normas jurídicas que se invoquen para la imposición de estas medidas cautelares. El artículo 254 del nuevo Código Procesal Penal nos habla que las medidas que el juez de la investigación preparatoria imponga, en esos casos requieren resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto procesal legitimado. ¿Quién solicita las medidas cautelares? El Ministerio Público. ¿Y quién es el que definitivamente dispone u ordena de una medida cautelar? El juez, y por lo general el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Mediante una resolución. Y esta resolución debe ser debidamente justificada, debidamente razonada, ¿no? El Tribunal Constitucional, en el expediente emitido, en el expediente 7038-2005, proceso de habeas corpus TC, nos dice, cuando tratándose de detención judicial preventiva, debe haber una exigencia de motivación estricta, ¿no? Solo así, nos dice el TC, habría una ausencia de arbitrariedad en esta decisión judicial expresada en una sentencia, ¿no? Y con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad
con la naturaleza excepcional, subsidiaria, proporcional de la medida. Es decir, por ejemplo, lo que es prisión preventiva, adelantándonos un poquito, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí se escucha, me dice. El juez de la investigación preparatoria que dicta la medida de prisión preventiva a solicitud o requerimiento del Ministerio Público debe justificar aquellos supuestos contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, es decir, los tres, ¿no? Pena superior a 4 años, existencia de suficientes elementos de convicción, que vinculen al imputado con el delito y el peligro procesal compuesto por el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. No se preocupen, lo vamos a desarrollar esto más adelante, ¿no? Entonces el juez debe calzar en esos supuestos los hechos fácticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si existen pruebas que vinculan al imputado con el delito en el caso concreto, si el delito por el que se le está juzgando supera los 4 años y si existe el peligro de fuga, ¿no? Y estos requisitos deben ser copulativos o concurrentes, ¿no? Entonces eso lo vamos a explicar más adelante. Y entonces, bueno, y decir, por ejemplo, que si está este procesado en libertad podría fugarse, podría obstaculizar la actividad probatoria y aparte de lo otro, entonces es necesario que dicte esta prisión preventiva. Porque si no se cumple esto, debería optar por una medida menos gravosa, como por ejemplo la comparecencia con restricciones o arresto domiciliario, etc. Entonces, debe justificar, a mi entender, el juez de la investigación preparatoria, la excepcionalidad, la subsidiariedad y la proporcionalidad de la medida. Yo sé que, y de lo que vemos nosotros en el Tribunal Constitucional muchas veces en los habeas corpus, los jueces no motivan, no justifican la dación de la medida restrictiva de prisión preventiva, hay que decirlo de forma clara. Yo no sé si entre los participantes hay operadores de justicia, jueces fiscales, con todo respeto, y debemos decir que muchas veces esas resoluciones están muy mal motivadas, muy mal justificadas. Entonces, al no estar justificadas y debidamente motivadas, se está dictando medidas arbitrarias, ¿no? Entonces, se está generalizando esta excepcionalidad de la prisión preventiva. Muy bien. Otro principio que debemos invocar para la dación de una medida restrictiva o de coerción, diremos que estas no constituyen en sí mismo un fin, ¿no? Sino que están invariablemente vinculadas a las sentencias que se dicten en el proceso principal. Es decir, el juez que dicte la prisión preventiva o la medida restrictiva, en todo caso, debe hacerse una prognosis de que va a condenar eventualmente a esta persona, o que podría condenar, ¿no? No obstante, hasta que no haya sentencia firme, prima el principio de inocencia por el imputado. Pero el juez hace una proyección y dice, bueno, eventualmente, si yo condeno, entonces tengo que, y para que esta condena sea exitosa, el proceso también debe ser exitoso, y por tanto, para asegurar el éxito del proceso, debo dictar una medida restrictiva. Esa es la única forma, ¿no? Y es por eso que no le queda de otra que dictar la medida restrictiva. Ahora, es cierto que muchos procesos se llevan con comparecencia con restricciones bajo el cumplimiento de reglas de conducta y que eventualmente pueden devenir en una sentencia condenatoria, ¿no? Con pena efectiva incluso. Entonces, pero el juez tiene que evaluar en el caso concreto la necesidad de imponer una medida restrictiva como la vamos a señalar. Sí, pues las medidas de coerción no son sentencias, no hay que confundir. Y eso es un poco que la población, los ciudadanos a pie no comprenden, ¿no? Dice, pero si esa persona es un delincuente, ha cometido un delito, debe estar preso y pagar su culpa, pero no se entiende que en tanto y en cuanto no sea sentenciado, no es culpable. Prima el principio de inocencia. Entonces, en ese sentido, el juez tiene que ver si aplica o no la medida restrictiva. La medida restrictiva no es pena, sino sirve para asegurar el éxito de la investigación y del proceso y permitir la presencia del imputado en el proceso. ¿No? Muy bien. Principio de jurisdiccionalidad
las medidas solo pueden ser decretadas por medio de una resolución judicial fundada. Es decir, dijimos anteriormente que ¿quién requiere la dación de estas medidas restrictivas? El fiscal, el Ministerio Público, ¿no? Porque sin requerimiento fiscal el juez no podría emitir la mayoría de estas medidas, ¿no? Entonces el fiscal requiere y el juez las concede o puede no concederlas. Entonces, pero si las concedes, declara fundada esta medida y esta es una actuación o una actividad jurisdiccional. El fiscal no puede disponer la mayoría de medidas restrictivas, solamente hay una que sí puede hacerlo en el marco de una investigación preparatoria, que es la conducción compulsiva, lo vamos a ver más adelante. Pero la mayoría de medidas restrictivas, tanto de naturaleza personal o de naturaleza real, las ordena el juez en la investigación preparatoria, por lo general. Entonces, por ejemplo, la prisión preventiva es a excepción, pues, así como el resto de medidas cautelares, perdón, a excepción de la detención policial o el arresto ciudadano, siempre provisionalísima, deben ser acordados por una autoridad judicial, ¿no? Porque entraña la afectación de derechos fundamentales. ¿Y cuál es el derecho fundamental que por excelencia va a ser restringido, va a ser afectado? El de la libertad personal, ¿no? Porque con prisión preventiva, que es temporal, que se puede dictar por un plazo de 9, 18 o más meses, se priva de libertad de una persona investigada y se le coloca en un establecimiento penitenciario. Entonces, el fiscal, en la mayoría de casos, el fiscal y la policía puede imponer una medida restrictiva, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa, por ejemplo, cuando la policía detiene? Sí, pues en flagrancia a alguien. La policía detiene en flagrancia a una persona, inmediatamente tiene que ponerla a disposición ¿de quién? De la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? El Ministerio Público, y el Ministerio Público lo pondrá en conocimiento del juez de la investigación preparatoria. Muy bien. Principio de legalidad. ¿Todo bien? Vamos a ver si están conformes. Si se escuchan, me dicen. Principio de legalidad, el artículo 2, numeral 24, literal B de la Constitución Política establece que no está permitida forma alguna de restricción de libertad, salvo en los casos previstos en la ley. Es decir, está proscrita la privación de libertad por otras personas que no sean los jueces, ¿no? Salvo el arresto domiciliario, el arresto ciudadano, que lo vamos a señalar más adelante, pero que es una privación temporalísima de una persona sorprendida en flagrancia por ciudadanos. Entonces, pero en general, en líneas generales, ¿quién priva de la libertad? El juez. Pero ¿el juez en qué se basa? ¿En su libre albedrío? Sí, pero ese libre albedrío está sujeto ¿a qué? A una norma, a una ley, a una norma procesal. Pero para la aplicación de esta norma procesal, es decir, algún artículo del Código Procesal Penal, debe también mirar a la Constitución. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no se olviden que la Constitución también tutela los derechos fundamentales, entre ellos implícitamente la libertad. Entonces, el juez tiene que mirar la Constitución, ¿no? Entonces, al momento de imponer una medida restrictiva de libertad, debe verificar de que no se vulneran derechos fundamentales que están en la Constitución, ¿no? Y además, las restricciones de libertad deben ser tasadas, deben ser establecidas por la ley. Hemos mencionado el 268 del Código Procesal Penal, por ejemplo. Entonces, ahí establece cuáles son los requisitos para la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, el juez tiene que mirar los requisitos y tiene que calzar los hechos fácticos en las normas procesales, ¿no? Entonces, no puede el juez inventar esas consideraciones, ¿no? Muy bien. Entonces, como dijimos, que estas medidas de coerción personal tiene fines estrictamente procesales, no fines punitivos, ni tampoco vengativos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Principio de proporcionalidad. Tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita al caso Gangarang Panday, que describe que las medidas no deben faltar la proporcionalidad. ¿Y qué significa la proporcionalidad? Exige la aplicación de la medida menos gravosas, en principio, ¿no? Entonces, la medida en la misma que no debe ser desproporcionada en relación con la gravedad del hecho ni eventual peligro que se trate de prevenir el equilibrio. Es decir, el juez, por ejemplo, dice, aplico prisión preventiva
o impongo prisión preventiva, porque esa es la medida que va a servir de forma proporcional respecto a la finalidad que es el logro del proceso.